Bienvenidos a este nuevo video. En este video hablaremos acerca de la sucesión de Fibonacci, que es una herramienta bastante utilizada por muchos analistas técnicos para poder determinar los puntos estructurales, puntos que ya vimos en un video anterior. Como ya hemos visto hasta acá, revisamos el concepto de tendencia y en el video anterior hablamos de los puntos estructurales. Dijimos que utilizaríamos una herramienta. En este caso corresponde a los retrocesos de Fibonacci. Es una herramienta que se utiliza para poder medir los impulsos y retrocesos del mercado y definir de una manera menos subjetiva, es decir, más objetiva mediante la matemática, qué puntos estructurales son válidos y cuáles no. De manera que vamos a empezar mirando toda la historia relacionada con Fibonacci o con lo que es la sucesión de Fibonacci y más adelante esta adaptación denominada retrocesos de Fibonacci, que es la que usamos directamente en el análisis técnico. De manera que vamos con el video. Este es Leonardo de Pisa, un matemático italiano del siglo XII. Él estaba interesado en su momento por poder determinar el comportamiento del apareamiento de unos conejos, poder predecir así cuántos conejos tendría a lo largo de 6 meses, incluso un año. Y sin saberlo, terminó encontrando un conjunto o una serie de números conocidos con el nombre de sucesión de Fibonacci. Es una serie de números que con el tiempo se demostraría aplican en diferentes conceptos o contextos, como puede ser el artístico, la ciencia y por supuesto los mercados financieros. De manera que esta serie de números no es otra cosa más que una serie en donde se obtiene el siguiente número a partir de la sumatoria de los dos anteriores. Digamos 0 más 1 genera 1, 1 más 1 2, 2 más 1 3, 3 más 2 5, 5 más 3 8 y así sucesivamente. Como ven, así fue que Fibonacci, o más exactamente Leonardo de Pisa, pero es reconocido con el nombre de Fibonacci, encontró esta herramienta. Más adelante se demostró que esta herramienta tenía un múltiple uso, también cumplía con ciertas proporciones que eran bastante vistas en la naturaleza, como pueden ser en las piñas, también en las flores, en la proporción geográfica de los caracoles, lo que son la copa de los árboles suele seguir esta proyección o esta sucesión de números. Entonces, como ven, aunque él en principio estaba buscando poder determinar cómo se daba ese apareamiento en los conejos, terminó encontrando algo bastante importante. Entonces, como les dije, esto es un modelo que se aplica bastante bien a la naturaleza. Se dieron cuenta con el tiempo, ya tras la muerte de Leonardo de Pisa, que esta serie de números seguía ciertas proporciones geométricas y que eran proporciones que estaban muy presentes en diversas obras de la naturaleza o grandes construcciones, como pueden ser las pirámides de Egipto e incluso grandes obras de arte como las de Da Vinci, el mismo Miguel Ángel. Ellos seguían esas proporciones de la naturaleza. De manera que entre esas proporciones, que ya las veremos más adelante, se reconoce la más importante, que es conocida con el nombre de proporción áurea y corresponde a una serie de un número que es el 1.6180. Esto lo vas a escuchar también, no solamente como la proporción áurea, sino también como el número divino. De manera que vamos a observar que a partir de esta serie de números, de la división de algunos de estos números, se generaron unos niveles conocidos con el nombre de retrocesos de Fibonacci, que son precisamente los niveles que reconoceremos para entrar o salir al mercado en determinados puntos estructurales. Vamos a utilizar estos niveles, que no son otra cosa más que unos porcentajes que van desde el 0% al 100%. Quiero aclarar algo, acá hay un nivel que es el nivel de 23,8, no lo incluí, no aparece en esta herramienta, puesto que en el mercado de divisas o forex me di cuenta que no era relevante. Ya lo vamos a ver directamente en el gráfico, es decir que no, para mí desde mi análisis no otorga una probabilidad, pero sí quiero que tengan en cuenta que ese nivel también existe según los retrocesos de Fibonacci originales. Esta proporción áurea o número divino que vimos corresponde al 61,8%. De manera que, como ven, lo que hacemos es marcar un punto A a un punto B y lo que haríamos sería medir ese impulso y más bien determinar el retroceso. Vamos a verlo más claro en este punto. Como ven, de esta manera es que se aplica a los mercados financieros. Esta herramienta es útil para medir
el impulso punto A a un punto B. En este caso estamos en una tendencia alcista. Como ven, el precio ya formó un alto más alto o higher high, que vendría siendo el punto A y en este caso el punto B. Como ven, observen que hay una reacción, una entrada de compradores importante en un nivel válido correspondiente al 61,8%, que como dijimos anteriormente corresponde al número divino. Y ahí sí viene ese segundo impulso para formar nuevamente ese alto más alto o higher high. Quiero mostrarles en este segundo ejemplo cómo tenemos un Fibonacci que trazamos, como ya vimos, desde un punto A a un punto B y vemos que hay un retroceso en un nivel anterior al 38,20. Como les dije anteriormente, aquí hay un nivel que es del 23,8%. Para muchos traders o analistas técnicos este nivel es válido, de manera que ellos lo toman como un punto estructural válido. Sin embargo, en mi caso no lo aplico el 38,20, puesto que, como les dije, he hecho bastante backtesting, que es análisis del pasado, y he visto que no otorga una probabilidad en el mercado de divisas o mercado Forex. De manera que este nivel o este retroceso no vendría siendo válido. En este caso, lo que hacemos para determinar cuál es ese higher low válido en este movimiento es poder proyectar este punto B a nuestro alto más alto, que sería este, y esperar en dónde ocurre el retroceso. Este retroceso, para que sea válido, deberá ocurrir en uno de estos niveles. De manera que quiero mostrarles ya en este gráfico, en principio, unas velas, un diseño de velas japonesas para que vean de pronto de esta manera y en principio y posteriormente vamos al gráfico ya a estudiarlo. De manera que tenemos un punto A. Este Fibonacci se marca, en el caso de ser una tendencia alcista como la que tenemos acá, se marcaría desde la mecha de la vela alcista hasta la última mecha de la vela alcista que formó ese higher high o alto más alto. Vean, punto A, punto B. Y lo que vamos a medir precisamente es el retroceso, que si ocurre ese retroceso en un nivel válido, para que de esta forma se valide lo que sería el higher low o bajo más alto. Algo también importante que quiero acotar es que aquí observamos no las mechas, sino observamos el cuerpo. Las mechas se utiliza para la marcación del Fibonacci, pero ya cuando vamos a observar si el punto estructural es válido o no, vamos a tener en cuenta es el punto o el precio, vamos a tener en cuenta el cuerpo de las velas. Es decir, en este caso, si es una vela roja será el precio de cierre, si es una verde el precio de apertura, como ya hemos aprendido hasta acá. Entonces, como ven, esta reacción ocurre sobre el 50%. Este 50% tampoco es un nivel que aparezca en el diseño original de lo que es los retrocesos de Fibonacci, pero sí es un nivel que he visto que en el que el precio suele reaccionar, por eso lo tengo incluido. Es un nivel que llamo nivel de sensibilidad. Generalmente el precio reacciona en ese punto, ya sea a la alza o incluso a la baja, es decir, actúa como una zona de oferta de vendedores y también como un punto de demanda o de compradores. De manera que en este caso, como observan, ese cierre de esas velas se dio sobre ese 50%. Correspondiendo a un nivel válido, muy próximo al nivel de 61,8, que como dijimos corresponde al número divino o a la proporción áurea. De manera que aquí se forma un higher low, luego aquí tenemos el próximo higher high o alto más alto. Ya si como analistas técnicos vamos a utilizar esta herramienta, en este caso lo que haremos será medir desde esta mecha de la vela alcista, puesto que estamos en una tendencia alcista de la vela, o sea en este caso la vela verde, de esta mecha a la última mecha de la vela alcista, que sería hasta este punto, y de esta manera podríamos determinar si este impulso que se está dando en esta zona está ocurriendo o no en un nivel válido de Fibonacci. Ahora, en una tendencia bajista lo que se hace es a la inversa. Se toma un punto A de la parte alta y se extiende hacia la parte baja, hacia lo que será el lower low o bajo más bajo, y esperamos tener una reacción en uno de los niveles válidos de Fibonacci, para que así se pueda determinar que se trata de un lower high o de un alto más bajo, en este caso válido. Y después, como observan, se da el siguiente movimiento, que este sería un lower low o bajo más bajo, y estaríamos atentos a marcar nuevamente ese Fibonacci, en este caso desde este lower high que ya validamos hasta el lower low o bajo más bajo, y esperaríamos el retroceso en ese nivel. Entonces, como ven, en el caso de una tendencia alcista se toma de abajo hacia arriba, en el caso de una tendencia bajista será de arriba hacia abajo, pudiendo o intentando determinar esos puntos estructurales. De manera que ya con un gráfico de velas tenemos algo semejante a esto. Como ven, se toma en este caso desde la mecha
de la vela roja o de la vela bajista hasta la mecha de la vela bajista, es decir, hasta el lower low o bajo más bajo, y miramos la reacción en esos niveles. Como observan, tenemos una reacción cercano al 50%, de manera que es un nivel válido, y esto pasaría a ser un lower high o un alto más bajo. Luego se nos da un nuevo lower low o bajo más bajo con respecto a este anterior, de manera que si fuésemos a determinar si esto es un lower high o no, deberíamos tener en cuenta la marcación desde esta mecha bajista hasta nuestra mecha bajista, que sería esta. De manera que esto sería el punto A, este el punto B, y estaríamos mirando si estamos o no en un nivel válido para validar o rechazar la hipótesis de que esto que tenemos aquí es un lower high o un alto más bajo válido. ¿Ok? Entonces ahora vamos directamente a mirar en el gráfico para que practiquemos lo aprendido. Ok, ahora vamos a practicar lo aprendido. Para eso vamos a TradingView en Google. Como ya saben, esta es la plataforma que utilizamos para ver los gráficos. Entonces voy a hacer un análisis con lo que es el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Voy a utilizar este par puesto que es un par que se puede tradear bastante bien en la sesión del mercado asiático. Eso es muy importante puesto que muchas personas viven ya sea en América del Norte o incluso en Latinoamérica y suelen estar ocupados en el horario de Nueva York. Podrían perfectamente tradear estos pares, como pueden ser cruces entre el dólar australiano, el dólar neozelandés, el yen japonés, todos estos activos que se mueven también bastante bien en esos horarios del mercado Tokio y el mercado de Sydney. De manera que, al igual que en videos anteriores, voy a empezar mostrándoles con la herramienta ruta el uso de retrocesos de Fibonacci. Lo pueden encontrar acá. En este punto les recomiendo que lo coloquen entre favoritos. Entonces, como ya vimos, esta herramienta consta de unos niveles, una serie de niveles. Algunos niveles de estos, como ya les dije, no los suelo utilizar. Por ejemplo, este de 23.6%. A pesar de que viene implícito en lo que es los retrocesos de Fibonacci, no lo utilizo puesto que en el mercado de divisas o Forex no he visto que represente una oportunidad importante. Sí incluye el nivel de 50%, que suele actuar como un nivel en donde voy a representarlo acá con la herramienta ruta. Tendríamos un impulso hasta este nivel, donde muchas veces tenemos este retroceso en esta zona, ¿sí? Esto ocurre mucho, que el precio va hasta este nivel del 23,6 y cae. De manera que este nivel suele ser utilizado incluso más para poder determinar si empieza el precio a perder fuerza, que en realidad el precio haga lo contrario y sea que utilice este nivel como un nivel de retroceso. Esto no es muy común de observar. En ocasiones se da, pero lo que buscamos como analistas técnicos es precisamente ubicarnos en un punto donde la probabilidad esté a nuestro favor. De manera que, como observan, tenemos otros dos niveles en la parte superior. Estos niveles los utilizo como niveles de TP o de Take Profit. Voy a colocarlo en verde. Entonces aquí tendríamos lo que es el TP1. Voy a colocarlo como T1 sobre el menos 27%. Tendríamos otro segundo nivel en la parte alta. Esto ya sería el T2, que corresponde a menos 61,8%. Aparte tenemos dos niveles en la parte inferior que también suelo utilizar para poder ubicar nuestro stop loss en caso de que no tengamos a lo mejor una zona que nos pueda servir como referencia para marcar este stop loss o salida con pérdida controlada mediante un criterio técnico. Estos dos niveles, ¿ok? De manera que, como vimos anteriormente, voy a utilizar la herramienta ruta. Lo que hace esta herramienta es permitir determinar si ese retroceso corresponde a un retroceso válido o no. Veíamos un escenario que puede ser este perfectamente, de manera que aquí tendríamos en una tendencia alcista, como ya vimos en un video anterior, la formación de un higher high o alto más alto. Voy a utilizar la herramienta texto. Aquí tendríamos un alto más alto, que como vimos en un video anterior denotamos con las letras HH. Aquí estaríamos buscando ese retroceso para poder validar lo que sería el higher low o bajo más alto. Como ven, esto no es un retroceso válido, pero si llega a este nivel del 38,20, sí corresponde a un nivel válido.
De manera que en ese caso sí tendríamos un higher low. Posteriormente un higher high o alto más alto. Y de esta manera es que vamos utilizando esta herramienta para poder determinar si esos impulsos se dan en corresponden a impulsos que están formando una estructura alcista o no. Como hemos visto, si el precio llega a este punto, entonces nos estará formando nuevamente un bajo que denotamos con la letra L. Esto ya lo vimos en el video anterior, como les dije, como les mencioné. Para los que no han visto el video, ahí se los voy a dejar en la descripción. Y de paso, en la parte final del video les voy a dejar el enlace. Ok, entonces esto sería un bajo. Lo que estamos haciendo realmente en este video es poder determinar si esos puntos estructurales que va formando el precio corresponden a puntos estructurales válidos o no. En el ejercicio anterior lo hicimos mediante la observación, pero aquí sí utilizaremos esta herramienta que precisamente lo que hace es eliminar la subjetividad y hacerlo un poco más matemático, más estadístico. De manera que lo que vamos a ver es precisamente esa lectura que puede estar haciendo el precio. En caso de que el precio caiga y haga esto, ya aquí nos estaría formando un bajo más bajo con respecto al anterior. Esto ya corresponde a una estructura de tipo bajista que denotamos como LL o Lower Low, y el precio ya vendría a formarnos posiblemente, digo posiblemente porque esto no se corrobora hasta tanto no se dé ese impulso y esa formación de ese nuevo bajo más bajo. En este momento ya se corroboraría lo que sería este punto estructural. Bueno, aquí no lo marqué. Esto sería un high o un alto al mismo nivel que el anterior. Lo denotamos con la letra H. Se da esta caída importante, ese lower low, y acá se nos forma, como ven, ahí ya habría que utilizar el Fibonacci de otra manera. Lo estábamos utilizando alcista, punto A, punto B y así sucesivamente. Este punto dijimos que es un punto válido, de manera que ahora extendemos desde este punto, punto A, hasta este otro, hacia esta zona, lo que es el higher high. Como ven, el retroceso ocurre en el nivel de 100%, de manera que no alcanza a romperse esa estructura. La estructura se rompe o habría ese cambio estructural si llegamos a niveles como el 110, 120%, incluso niveles menores, como en el caso de este ejemplo. Vean cómo rompió esos niveles y la reacción ya la tuvimos en esta zona, formándose un nuevo bajo más bajo o lower low. De manera que en una tendencia bajista, el punto A lo tomamos desde la parte superior a la parte inferior. Punto A, punto B, vean, desde un 100%, un 0%, y evaluamos el retroceso en qué nivel se está dando. De manera que si esto fuera un gráfico de velas, lo que veríamos aquí sería algo así, una vela alcista que representamos generalmente con color verde. Posteriormente ya veríamos acá una entrada de vendedores, un dominio de vendedores o cansancio de compradores, que es lo mismo, de manera que ya tendríamos ese retroceso en este punto y correspondería a un lower high o alto más bajo. Esto vean que es un alto más bajo que el último alto que teníamos aquí. Entonces esto es un lower high, que es un punto estructural común de una tendencia bajista. De esta manera es que validamos precisamente esos niveles. Vean cómo tendríamos de tener una entrada en este punto. Podríamos tener esos niveles de TP, de take profit o de toma de beneficio en un primer nivel de menos 27 y menos 61,8. Esto basado en la herramienta Fibonacci. Esta herramienta, como les dije al principio del video, la utilizan muchos analistas técnicos para determinar en qué puntos entrar al mercado, en qué puntos salir. Entonces puede o no estarse dando una profecía que se denomina la profecía del autocumplimiento, que determina que a los operadores, al conocer este tipo de cosas, podrían estar tomando decisiones basadas en esto, y eso generaría una masa grande de traders realizando lo mismo, que puede hacer que el precio se mueva conforme ellos esperan. De manera que, como les dije, aquí tenemos una gráfica de velas japonesas, una temporalidad de 4 horas, es decir que cada una de estas velas se formó durante 4 horas. Y vamos a mirar aquí directamente cómo se aplican estos conceptos que hemos aprendido directamente en el gráfico. Entonces vean, para esto vamos a tomar este
desde esta zona y vamos a empezar a determinar. Como ven, la estructura es claramente bajista, el precio viene cayendo, entonces marcamos un Fibonacci desde la parte alta, punto A. Para eso vamos a la mecha. En este caso vean cómo la mecha bajista es esta, pero esta es una vela tipo doji o martillo. Vean cómo tiene un cuerpo demasiado pequeño y en realidad estas mechas pueden ser producto de noticias importantes que generan esa manipulación del precio. En mi caso lo que hago es tomar velas que tengan un cuerpo mayor como esta de acá, y esa es la que tengo como referencia. De manera que podríamos medir un primer impulso que sería este. Como ven, voy a acercar esto. Entonces aquí vamos a estas mechas, a esta mecha de la vela bajista, esta vela roja, y vamos a esta mecha de la última vela bajista que sería esta. De manera que aquí tenemos un punto estructural que viene siendo un lower low o bajo más bajo, y estamos buscando la formación de un lower high en caso de que se mantenga esa tendencia de tipo bajista. Entonces vean cómo esto tiene una reacción. Para eso, como les dije, miramos el cuerpo, no importa esas mechas. Estas mechas sí llegan a un nivel válido, pero el cuerpo no llega. Para algunos traders esto es un nivel válido, como les dije, en mi caso no lo tengo en cuenta, puesto que veo que este nivel suele utilizarse o suele actuar más como un punto de equilibrio, actuando en ocasiones como una zona de oferta de vendedores o zona de demanda de compradores. Entonces extendemos hasta el siguiente punto. Ese punto sería este. Igualmente no tomo esta mecha porque corresponde a una vela tipo doji, y vamos a extender hacia la derecha para mirar en qué punto tenemos una reacción importante. Entonces, como ven, esta reacción sí se da en un nivel válido. Perdón, esta reacción sí se da en un nivel válido que corresponde... Ok, espérame. No, ya, ahora sí. Tenemos este punto, entonces estamos midiendo este... Me confundí por un momento. Este impulso, ahora estamos evaluando el retroceso, ¿ok? De manera que ese retroceso, como ven, se está dando en esta zona. Esta es una zona válida de 38,20. De manera que aquí tendríamos precisamente el lower low válido sería este. Y el lower high estaría a este nivel o ese alto más bajo. Ok, vean cómo aquí el precio nos va formando, esto ya viene siendo un alto más alto que este bajo. Entonces tenemos acá un higher low que viene siendo un bajo más alto. Este es un bajo más alto que el anterior. Higher low. Aquí se vuelve a formar otro higher low. Y ya en realidad lo que vemos es que en este punto es donde ocurre esa ruptura de ese nivel. Vean cómo en este punto tenemos esa ruptura de ese nivel. Y aquí ya tendríamos que cambiar ese Fibonacci. Ya no tendríamos una oportunidades en venta identificando estos lower highs, sino pasaríamos a tener oportunidades en compra identificando estos higher lows. Ya que se empiezan a formar acá. Como ven, vean aquí como ya después de la ruptura de este punto, con la formación de este higher high o alto más alto, ya podemos marcar ese Fibonacci de tipo alcista. Para eso vamos a este punto A, mecha de la vela verde, hasta la otra mecha, que sería esta. Y vean cómo este retroceso está ocurriendo en un nivel válido. De manera que esto sería un higher low o bajo más alto válido. Entonces nuestras oportunidades estarían en compras en estos puntos. Caso de ocurrir, como ya vimos anteriormente, siempre debemos correlacionar las diferentes temporalidades. Todo va a depender si utilizamos un time frame o temporalidad principal de 4 horas, la correlacionamos con una temporalidad de entrada de 30 minutos, o si por el contrario utilizamos una temporalidad de 1 hora, lo correlacionamos con 5 minutos. Entonces de esta manera es que vamos evaluando esos cambios. Ya el siguiente punto estructural, punto A, punto B, lo mismo, tomo esta mecha, no tomo esta por tratarse de una vela martillo, y vean cómo tenemos una primera reacción
en un nivel válido, de manera que aquí tenemos un alto más alto seguido de un bajo más alto o higher low. Acá nuevamente se da ese otro movimiento, higher high, y aquí tenemos un higher low. Vean cómo en este caso tenemos una reacción en una zona importante de 61,8 que dijimos que corresponde a la proporción áurea. Voy a mostrarles punto A, punto B. Entonces vean cómo buscamos ese dominio de compradores. Como vimos en el video pasado de tendencias, estaría en esta zona. Lo voy a representar en color verde y voy a asegurarme que se vea en una temporalidad de minutos. Esto es importante que lo escojan en la opción de visibilidad, porque ya de esta manera, cuando vamos a correlacionar con una temporalidad de entrada como puede ser 30 minutos, es mucho más fácil identificar lo que ha venido haciendo el precio. Véanlo acá. Entonces, de esta manera es como ya entramos a evaluar qué está ocurriendo en esta temporalidad. Vean que ya tendríamos aquí un alto más alto. Noten cómo acá suele haber mucho más ruido, ¿sí? Pero vean ya cómo el precio empieza a formar una estructura de tipo alcista. Acá tendríamos una primera respuesta. Esto lo hacemos en principio visualmente, pero a esto hay que aplicarle precisamente la herramienta Fibonacci para poder determinar si se trata de un nivel válido o no. De manera que acá veníamos bajistas, punto A, punto B. Vean cómo este nivel es válido porque hay una reacción sobre el 50%. Entonces aquí tendríamos un lower high o un alto más bajo. Y ya en este punto, este impulso, este movimiento nos va a generar un alto más alto o higher high, que muy seguramente va a estar en este punto. Ya les muestro por qué. Cuando aplicamos Fibonacci, este caso alcista, desde el extremo de la mecha alcista hasta este primer punto que sería acá, vean cómo ese retroceso que ocurre, vean cómo no llega al nivel válido de 38.20. Ese nivel válido corresponde a esta zona. Vean cómo el cuerpo de las velas llega, perdón, la mecha llega, pero el cuerpo no alcanza a penetrar esa zona. Entonces esto no sería un impulso válido. De esta manera lo que hacemos es proyectar el Fibonacci al siguiente nivel. Entonces lo proyectamos a esta zona y evaluamos este retroceso. Vean cómo este retroceso sí es un retroceso válido, porque se da cerca en el 50%, muy cerca al 61,8. De manera que aquí habría que mirar si hay un dominio de compradores para entrar al mercado. Noten que no hay un dominio de compradores porque la vela bajista, el cuerpo, está acá. Noten cómo en ningún momento hay esa entrada de compradores importantes que nos permita ubicarnos en ese punto estructural. Entonces aquí no habría una entrada. De manera que esperamos el precio, vean cómo vuelve y reacciona en cerca del 88,6, más exactamente el 78,6%. Y noten cómo aquí sí se forma un control de compradores en esta temporalidad o time frame de entrada de 30 minutos, dándonos una oportunidad de compra sobre este punto. Entonces podríamos poner lo que es una posición, en este caso una posición, van acá, posición larga y la insertan. Entonces tendríamos, a borrar esto. Entonces por Fibonacci tendríamos que el primer TP sería este de menos 27%. Tendríamos un segundo TP o take profit en el otro nivel de menos 61,8. Esto va a depender mucho cómo se encuentre el mercado, también la paciencia. A algunas personas les cuesta mantener operaciones abiertas durante horas. Entonces este tipo de personas pues deberá enfocarse más en una estrategia de corto plazo tipo scalping. Pero si no es tu caso, si eres una persona paciente, pues fácilmente vas a poder entrar en el mercado de esta forma. Vean cómo se puede definir un último nivel, acá donde el precio vino y testeó, y ya tendríamos un stop loss
que debería estar por debajo de esas últimas mechas. Voy a borrar esto para que se vea más claro. Vean cómo el precio dejó estos mínimos y estaríamos técnicamente dándole un margen al mercado de que se impulse. Esto es muy importante. Muchos traders entran en una operación y creen que el mercado ya se va a mover de esta manera y va a llegar a su take profit, y la verdad es que no. Esto viene siendo como un buffer, una zona de amortiguamiento que precisamente como traders definimos, donde el precio puede venir y testear. Incluso en ocasiones el precio puede venir y sacarte de esta operación perdedora, y eso no quiere decir que no puedas posteriormente estar tomando esa compra, digamos, en cierto nivel. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta que el stop loss también se define de acuerdo a un criterio técnico, que en el caso mío utilizo estos niveles de estas mechas o zonas de liquidez para poder ponerlo, digamos que por debajo de ese punto, esto que es el punto donde el precio ha venido más anteriormente a testear. Entonces esto va a depender mucho del análisis de cada persona, va a depender también de si usa o no Fibonacci. Vean cómo con Fibonacci tendríamos un stop loss, como dijimos, en estos niveles de 110, 120. Lo que he notado en lo personal, muchos lo aplican de esta manera y entonces lo que hacen es buscar recorridos incluso mayores. Entonces eso es como para unas estrategias un poco más a largo plazo. Sin embargo, no es necesario que esto lo apliquemos al pie de la letra en cuanto a la definición de ese stop loss. Como les digo, pueden simplemente mediante la observación definir puntos importantes. A mí me parece que este es un punto bastante importante porque fue donde vino el precio en el pasado y fácilmente aquí podríamos tener esa compra, como dijimos, y nuestro stop quedaría bastante bien por debajo de esta zona verde o zona de compradores. Voy a quitar el Fibonacci para mostrarles cómo en el pasado precisamente esa área, vean cómo entraron compradores y ahora esperamos vuelvan a entrar. Y digo esperamos porque cuando entras en una operación lo que buscas es precisamente proyectar esa operación, pero esto no ha ocurrido. Podríamos utilizar incluso esta herramienta repetición para mostrarles. Entonces, como traders identificamos esto, vemos que hubo un cambio estructural, de manera que ya la estructura está alcista, podemos buscar compras. Un trader entra en esta operación, busca esta compra y ya deberá esperar que el precio empiece a moverse. Como les decía, no siempre se va a mover, o el precio en realidad nunca se mueve de manera lineal, sino lo hace mediante impulsos y retrocesos. Queda a veces en esa zona de congestión, a veces incluso puede venir a esta área de stop loss y ahí sí impulsarse. Entonces hay que tener mucha paciencia como traders. Esto generalmente no lo dicen, pero hay que ser pacientes. Vean cómo esta operación cerraría sobre este punto aproximadamente y cómo tendríamos una relación, y esto es muy importante, la relación costo-beneficio. Si estás arriesgando un 2% por operación, que de hecho es lo recomendable, no exceder el 2% por cada operación, acá tendrás un beneficio de cerca del 7,5%. Entonces, de esta manera es que realmente buscamos maximizar precisamente esos beneficios mediante esa relación riesgo-beneficio. Esta relación, en mi caso, no deberá ser nunca menor a 1,2. Por lo menos estar buscando ganar el doble de lo que se arriesga para que estadísticamente pueda llegar a ser, pueda darte una ventaja en el tiempo. ¿Ok? Entonces de esta manera entraríamos en este tipo de mercado en lo que es una compra. De manera similar podemos hacerlo en venta. Como les digo, todo va a depender de qué temporalidad quieran utilizar como time frame principal. Si seguimos en este 4 horas, vean cómo la semana pasada tuvimos una oportunidad importante. Vean cómo el precio llega a una zona de liquidez, es una zona de oferta o de vendedores. Vean cómo en el pasado el precio vino, testeó esta zona y cómo probablemente, digo probablemente porque se supone que esto no ha ocurrido. Quiero aclarar que esta herramienta repetición no viene por defecto con el programa o bueno, con la plataforma. En realidad ya hay que pagar para tenerla, pero no le recomiendo a nadie que se inicie que pague por esta herramienta. Eso ya es mejor hacerlo más adelante cuando ya esté más familiarizado o incluso esté operando, ¿por qué no?, en su cuenta real. Empezamos con una cuenta demo
y esto lo podemos hacer con las herramientas gratuitas. Entonces vean aquí cómo tenemos ese engolfing o ese patrón envolvente en 4 horas. Voy a colocarlo en color rojo. Bueno, voy a colocarlo en este color para no confundirlo con la zona de oferta o de vendedores. Y una vez tenemos esto, ya lo que hacemos es ir a buscar precisamente en una temporalidad como ESM30, si lo estás correlacionando con 4 horas, también se puede con 1 hora ir a M5. Todo va a depender si puedes o no estar atento del gráfico. Por ejemplo, a las personas que aparte tienen otro empleo como es normal, habitual, pues les recomiendo empezar operando más en un time frame de este tipo, ¿sí? Que permita realizar operaciones, incluso dejar órdenes pendientes o dejar que el precio haga lo que tiene que hacer. Entonces ya en 30 minutos lo que buscamos precisamente es determinar ese punto de entrada donde haya ese dominio de vendedores. Entonces vean cómo, voy a parar esto acá, cómo podemos delimitar una zona acá, un área importante en una temporalidad M15, y cómo en este punto, vean cómo acá en esta zona hay una primera entrada al mercado, hay ese dominio de vendedores y habría esa primera entrada, sería una posición corta y nuestro stop loss debería estar por encima de esta zona. Y ahí sí ya proyectamos nuestro TP. Entonces vamos a ver algo importante acá y es lo que hemos dicho de fluir a favor de tendencia. Entonces vamos a mirar algo. Y esto ya va a depender también. En el caso mío utilizo zonas en las diferentes temporalidades. Vean acá como tenemos un punto importante, una zona de demanda de compradores que voy a denotar en color verde. Ustedes pueden darle doble clic e incluso colocar acá el texto. Esto es bastante útil para que puedan saber a qué corresponde esa zona, en qué temporalidad fue dibujada. Acá tenemos una de 30 minutos, de manera que esta operación por lo menos debería ir hasta acá, buscando, como les digo, al menos esa relación 1-2. Ya esto se puede pulir un poco, incluso las entradas se pueden hacer en temporalidades mucho menores, como pueden ser 15 minutos. ¿Sí? Vean cómo en temporalidades menores puedes entrar mucho mejor, incluso más cerca de lo que es esta zona. Pero pues recomiendo al principio no bajar tanto la temporalidad, porque en temporalidades menores va a haber mucho más ruido y al principio nos cuesta esto. Pero sí noten como, por ejemplo, en 5 minutos la entrada en gran medida estaría en este punto, cercano a la zona que hemos dibujado. Entonces aquí estaría nuestra posición corta o en venta, y eso haría que entres con un stop loss incluso más reducido, como puede ser 10 pips, buscando por qué no llegar hasta esta zona, y vea cómo acá estarías haciendo un 1.4, de manera que si estás arriesgando un 2% de tu cuenta estarías generando un 8% en esta operación. Pero hay que tener paciencia. Vean cómo en este caso pues el precio fluctúa pero a la baja, no llega a nuestra zona de stop loss. Pero como les decía, no es algo loco observar también que el precio venga y teste, en ocasiones incluso nos saque antes de irse a favor de lo que esperamos o de lo que proyectamos. Entonces vean cómo las operaciones pueden ejecutarse en diferentes temporalidades. Todo va a depender si tienes una visión más a largo plazo, mediano, o si lo que te gusta es hacer operaciones en corto tiempo. Entonces sí te recomiendo time frame como 5 minutos e incluso 1 minuto. Pero es bueno empezar con temporalidades más grandes donde el ruido es menor. Entonces de esta manera es como puedes entrar también en un corto, en una venta, y puedes proyectar esos movimientos. Les decía en uno de los videos anteriores que precisamente estas zonas de mechas en time frame o temporalidades mayores son oportunidades de compra, o en este caso de venta en temporalidades menores. Vean cómo podemos perfectamente aprovechar, entendiendo lo que ha venido haciendo el mercado y también entendiendo la estructura. En caso de 30 minutos no lo hemos evaluado, pero vean cómo simplemente acá tenemos cómo vamos teniendo ciertos niveles que se van rompiendo. Vean cómo acá teníamos un nivel importante. Voy a borrar este punto, y noten cómo el precio acá nos hace precisamente este bajo más bajo y luego viene a hacer ese lower high o alto más bajo.
Entonces, esto es importante que tengan en cuenta la estructura, no solamente en la temporalidad o time frame principal, sino también en este otro time frame de entrada, que podría ser 30 minutos. De manera que alguien que está leyendo esto correctamente, pues en este punto ya sabe que se formó un bajo más bajo y estará atento o atenta a precisamente localizar ese lower high o alto más bajo. De esta manera es que nos ubicamos en el mercado, siempre a favor de tendencia, y nuestra probabilidad estará a nuestro favor, puesto que tenemos aspectos importantes. Vean cómo acá estamos en una zona de 4 horas, una zona de oferta. Voy a activar esto para mostrarles en esa time frame de entrada 30 minutos. Vean cómo tenemos una zona de 4 horas, aparte tenemos una zona más pequeña que ya puede ser de 15 minutos para afinar nuestra entrada. Ok, de manera que esto es todo por este video. Cualquier duda no olviden dejarla en sus comentarios. Igual, si te gustó el video, dale me gusta, compártelo a las personas que sabes están interesadas en este tema, y no dejes de practicar. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Podemos acabar este video sin antes mostrarles cómo tengo configurada esta herramienta para que todos lo configuren. Aquella persona que quiera configurarlo de la misma manera solamente deberá dar doble clic o ir a esta rueda y enseguida se van a estilo. Ahí van a poder determinar los niveles. Entonces, como ven, yo tengo inactivo este nivel, pero en caso de que ustedes lo consideren necesario, pues lo activan. Y bueno, los niveles tengo en color rojo. Vean que corresponde a estos niveles de stop loss, que como les dije, en ocasiones no los utilizo, puesto que puedo utilizar zonas y otras estrategias. Y estos dos niveles que corresponden a los niveles de TP, este de 61, menos 61,8 y menos 27%. De esta forma lo tengo configurada la herramienta para que ustedes directamente lo configuren, el que guste, la persona que guste, de la misma forma. Ok, de manera que ahora sí, esto es todo por este video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.